Listo. Entonces ya otra vez logré conectarme. Entonces, mirar lo siguiente. Entonces, siguiendo los mismos pasos que les mostré anteriormente, ¿sí? Entonces, simplemente lo que debo hacer ahora es buscar les voy a mostrar un ejemplo donde se va a hacer un paso adicional, que pues no es realmente hacer lo mismo, solamente que toca tener un poco de cuidado. Entonces aquí 15x al cuadrado menos 23x más 4. ¿Listo? Nuestra expresión algebraica es esta. Lo primero que va a hacer es identificar que ya está ordenada, no hay problema. Identifico quién es A, que pues en este caso es 15. Identifico quién es B, pues en este caso B es menos 23. Identifico quién es C, pues en este caso C es igual a 4 y mi objetivo es factorizar. Algo muy importante, no todas las funciones, o en este caso, todas las expresiones algebraicas van a poder ser factorizables, ¿listo? Eso es importante, es decir, que van a haber expresiones que al parecer no se encuentran factores que justamente me permitan multiplicar y generar esa expresión de nuevo, ¿listo? Entonces aquí tenemos un caso donde A es igual a 15, B es igual a menos 23, C es igual a 4, listo. Cuadrática, entonces usted mientras mira el primer ejemplo que me tomé el tiempo necesario para hacer esas operaciones y lo hice de manera lenta, ¿sí? Pues aquí lo voy a hacer un poquito más rápido simplemente para poder ver algunos ejemplos más. Entonces aquí X va a ser igual, entonces la volvemos a copiar, menos B más o menos raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2A. Listo. Cuando usted reemplaza estos valores, entonces usted va a tener menos, entonces, ojo, mire, menos, y abro paréntesis. B, ¿por qué en el caso anterior no abrí paréntesis? Porque es que en el caso anterior B era positivo, aquí B es negativo, B es menos 23, listo, mire. Recuerde que yo lo que sí les dije es que cuando usted vea negativo, abra paréntesis. Más o menos, raíz de B, pero B es negativo, entonces menos 23, sí, mire, menos 23, paréntesis, pero ese paréntesis está elevado al cuadrado, ¿sí? Mire, aquí está el cuadrado. Menos 4 por A, que A vale en este caso 15, y C en este caso vale 4. Dividido 2 veces A, que A vale 15. Listo. Y entonces simplemente voy a escribir que X es igual, entonces mire, menos por menos me da más, entonces me va a dar 23 más o menos la raíz cuadrada de ¿quién? Entonces de menos 23 al cuadrado, entonces usted con su calculadora abre un paréntesis, pone menos 23, cierra el paréntesis, eleva al cuadrado y eso le da justamente 529, ¿listo? Entonces aquí este número nos da 529 positivo, positivo, ¿listo? Entonces positivo, 529. Y ahora acá miremos. Aquí va a ser regla de signos, pero como todos son positivos, pues entonces me queda el negativo, menos. Y entonces ahora multiplico 4 por 15 por 4. Entonces 4 por 15 por 4 y eso da 240, ¿cierto? Porque 4 por 15 da 60 y 60 por 4 da 240. Listo. Dividido ¿quién? Entonces en este caso va a estar dividido, este caso va a estar dividido entre 2 por 15 y 2 por 15, como es bien conocido, vale 30. Entonces, ¿esto qué le va a dar? Esto le va a dar 23 más o menos, y entonces acá hacemos 529 menos 240 da 289, entonces queda raíz
de 289 dividido 30. Y entonces me voy a la siguiente página y entonces voy a colocar otra vez acá este término que me dice que tengo menos 23 más o menos raíz cuadrada de 289 dividido 30. Y ahora lo que va a hacer es justamente la operación que tengo ahí. Entonces usted puede calcular raíz de 289. Entonces cuando usted calcula la raíz cuadrada de 289 eso le da 17. Entonces esto le dio menos 23 más o menos 17 sobre 30. Y entonces toca escoger las dos opciones. Entonces, color rojo para el más. ¿Listo? Entonces, x1. Entonces, ¿quién es x1? Entonces, x1 va a ser menos 23 más 17 dividido 30. Entonces, debo 23 pesos, pero me gané 17. Igual sigo debiendo, pero debo. ¿Cuánto debo? Entonces, debo 6, ¿no? Entonces, debo 6 pesos. Entonces, debo 6 entre 30. De tal manera que cuando simplifique, mitad de 6, 3, mitad de 30. Bueno, claro que eso le puedo sacar. Mitad de 6, sí, 3, mitad de 30, sí, 15. Y después le puedo sacar tercera. Tercera de 3, 1 y tercera de 15, 5. Es decir que esto realmente me va a dar... Perdón. Aquí me había dado 23 positivo, no sé por qué le puse negativo. Discúlpenme. Perdón. Este menos no va, porque mire que aquí lo cancelé en esta parte del cálculo. ¿Listo? Entonces simplemente queda 23 positivo. ¿Sí? Es que me confundí aquí con este igual, pero es 23 positivo. 23 positivo, 23 positivo, listo. Entonces, simplemente voy a tener que hacer 23 más 17. Entonces 23 más 17 me da 40 y debo hacer 40 dividido 4. ¿Listo? Entonces, permítame, 40. Entonces acá me va a quedar 40 sobre 30. Y entonces cuando usted calcule la mitad de 40, la mitad de 40 le da 20 y la mitad de 30 le da 15. ¿Listo? Y entonces, esto no tiene tercera, no tiene cuarta, pero tiene quinta. La quinta de 20 es justamente 4 y la quinta de 15 es justamente 3. Es decir que x1, entonces le voy a poner acá, x1 dio 4 tercios positivo. ¿Listo? Perfecto. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero para x2. Y x2 es la misma historia, pero en este caso x2 simplemente lo vamos a calcular, pero con el signo negativo. Entonces ahora sí va a quedar aquí que x2 es 23 menos 17 dividido 30. Y 23 menos 17, me gané 23 de 17, me quedan 6 sobre 30, pero la mitad de 6 es 3, la mitad de 30 es 15, y la tercera de 3 es 1, y la tercera de 15 es 5. Significa que x2 va a ser igual a 1 sobre 5. ¿Listo? Entonces ya tengo a x1 y a x2. Entonces ya encontramos que x1 nos dio 4 tercios
y por otro lado x2 nos da un quinto. ¿Listo? Entonces revise que efectivamente x1 es 4/3 y x2 nos dio un quinto, mitad de 6,3, mitad de 30,15, tercera de 3,1, tercera de 15,5, listo, perfecto. Entonces ahí está nuestros factores x1 y x2. Y entonces ya sabemos que para factorizar esta expresión, que es la de nuestro problema, ¿sí? Entonces ya sabemos que para nuestra expresión que es 15 x al cuadrado menos 23x más 4, ¿sí? Esa es la expresión. Entonces ya sabemos que lo que tenemos que hacer es, abro paréntesis, lo cierro y abro el otro. Y entonces acá coloco x y aquí coloco x. Y entonces, no importa usted donde ponga x1, x2, no importa que x1 fuera un quinto, que x2 fuera 4/3, eso no va a interesar porque menos mal la multiplicación es conmutativa. Lo que sí es importante es que si aquí era positivo este x1, aquí va a pasar negativo. Entonces va a pasar como menos 4/3. ¿Listo? Y aquí va a pasar como menos un ¿qué? Un quinto. ¿Listo? Ahora, cuando usted le da fracciones, usted esto lo puede escribir de la siguiente manera. Entonces usted lo puede escribir como 3x menos 4. Y aquí lo podemos escribir como 5x menos 1. ¿Listo? Entonces hasta este paso ya habíamos llegado en el ejercicio anterior, pero hay una excepción, o pues no es una excepción, es más bien un paso adicional. Y es que cuando usted tenga una fracción, entonces el denominador del número va a pasar a acompañar a la x. En este caso el denominador es 3, ¿sí? Discúlpenme un segundo. En este caso el denominador, si usted se da cuenta, nos dio 3, entonces este 3 simplemente va a ir a acompañar ¿a quién? A la x, que fue justamente este 3. Y en este caso este 5, que es el denominador, va a pasar a acompañar a la x. ¿Listo? Que fue justamente este 5. Entonces, esta es nuestra factorización. La factorización dio 3x menos 4 y 5x menos 1. Entonces, nos dio simplemente 3x menos 4. Sí, esto es una x, 3x menos 4 y multiplicado por 5x menos 1. Bueno, y cuando usted multiplique, entonces ya sabe que tiene que multiplicar 3x por 5x, eso le va a dar 15x al cuadrado. Entonces multiplique este término con este término. Y ahora voy a multiplicar este término con menos 1, entonces eso me va a dar menos 3x. Y ahora menos 4 por 5x me va a dar más, perdón, menos por más me da menos, 4 por 5 me da 20x. Listo. Y menos 4 por menos 1, entonces menos por menos me va a dar más, y 4 por 1 me va a dar 4. Y entonces aquí me va a dar 15x al cuadrado menos 3 menos 20 me da menos 23, son dos deudas, entonces sumé esas deudas, entonces menos 23x más 4. Conclusión, pues me dio lo mismo que estaba factorizando. ¿Listo? Entonces ese es un casito en donde utilizamos pues la factorización de esos términos cuadráticos y simplemente van a ser los mismos pasos que les mostré pues en la parte 1 de la clase. Entonces lo que sí hay que hacer es ordenados y ordenadas pues en el uso de las expresiones, ¿sí? Para que lo tengan por favor presente. Listo. Por otro lado,
Vamos a ver un ejemplo más cortico. Por ejemplo, esta expresión que es x al cuadrado menos 25. Entonces aquí hay un detalle. ¿Qué pasa? Que en este caso toca identificar lo mismo. ¿Quién es A, quién es B y quién es C? Entonces listo. Entonces vamos a hacer lo mismo. A es igual a 1, B es igual a 0 y C es igual a menos 25. ¿Por qué B es igual a 0? Porque en los ejercicios anteriores, por ejemplo en este caso, B es el número que acompaña, ¿sí? B es el número que acompaña a la X. Ahora usted tiene que mirar acá, pero es que aquí no hay X, hay X al cuadrado, y X al cuadrado está acompañado por A, y A vale 1, pero X no hay, y si no hay, implica que B es igual a 0. ¿Listo? Perfecto, entonces ecuación cuadrática la utilizamos de nuevo, ¿sí? Entonces la ecuación cuadrática, ¿qué me va a decir? Que X es igual a menos B. Yo la estoy copiando siempre porque es importante mientras uno la utiliza. B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Listo, entonces aquí fácil porque B, ¿cuánto vale? 0. Entonces igual voy a poner menos 0 más o menos raíz de 0 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 25, ¿sí? Entonces, por favor, aquí de pronto ya le estoy agilizando un poco más, pero es hacer lo mismo que lo hice en la primera parte de manera muy lenta. 2 por 1. ¿Listo? Entonces simplemente debo hacer el cálculo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues menos 0, esta vaina no lo pongo, directamente pongo más o menos, ¿sí? Más o menos, ¿raíz de cuánto? Entonces, 0 al cuadrado, pues da 0. Menos, por menos me da más. 4 por 1, 4, y 4 por 25 me da 100. Es decir, que aquí me dio 100 positivo. Ahorita les muestro un caso que pasa si da negativo. 100 positivo, listo. Y 2 por 1, 2. Listo. ¿Qué me queda? Más o menos raíz de 100. Entonces da 10. 10 digo ¿cuánto? 10 digo 2. Sí, aquí aún menos, más o menos. Y 10 dividido 2, ¿cuánto da? Pues da más o menos 5. Entonces aquí ya tengo a x1 y a x2. Porque si ya sé que x me dio más o menos 5, pues entonces ya sabemos que x1 es una con signo positivo, entonces daría 5, y x2 daría menos 5. Listo. De tal manera que esta expresión, ¿cómo se factoriza? Entonces simplemente usted abre aquí, paréntesis, y lo mismo, x y x. Esta es positiva, pasa acá negativa. Esta es negativa, pasa acá positiva. Vamos a ver si nos da x por x, da x al cuadrado. X más 5x me da más 5x. Menos 5 por x me da menos 5x. Menos por más me da menos. Y 5 por 5, 25. Pero note que los términos 5x menos 5x, tengo más 5 manzanas, después me las comí todas. Este término se va. Entonces simplemente me queda x al cuadrado menos 25, que efectivamente es la expresión que justamente estoy factorizando. Significa que en este caso esta va a ser la factorización de la expresión algebraica. ¿Listo? Entonces fue un caso mucho más sencillo porque efectivamente no teníamos b. ¿Listo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado menos 2x
y tengo menos, o tengo más 10. ¿Listo? Tengo esa expresión. Entonces aquí lo mismo, simplemente aquí ya voy a reemplazar en mi cabecita. Entonces aquí me va a dar en mi fórmula cuadrática 2, más o menos. Yo aquí me estoy saltando ya esos pasos porque generalmente, y aquí me va a dar 4 menos 4 por A, que en este caso A vale 1, y C, que en este caso C vale 10. ¿Listo? Dividido 2 por 1. Listo. Entonces ahí me salté quién es A, quién es B, quién es C. Aquí generalmente ya saben que aquí va un menos en la fórmula cuadrática, mírelo, un menos al inicio, pero pues aquí yo lo dejé positivo porque B es negativo, entonces sucedió lo mismo del primer ejemplo, mire, cuando B es negativo, aquí queda positivo, mire. Entonces pues ya todas esas cosas uno las hace más de manera más ágil, justamente pues de la cantidad de ejercicios que uno vaya haciendo. ¿Sí? Esto usted lo puede hacer para llegar a este pasito, es bueno que usted lo practique y lo haga, ¿sí? Pero aquí hay una cosa, aquí va a quedar 2 más o menos, listo. Aquí abajo yo sé que va a quedar un 2. Y aquí va a quedar una raíz. Entonces acá me va a quedar 4, listo. Entonces aquí voy a cambiar de color. Aquí me va a quedar 4 y aquí menos, entonces aquí me va a quedar menos, ¿cierto? Mire, menos 4 por 1, 4, 4 por 10, 40. Y 4 menos 40 me va a dar menos 36. Entonces, ojo, menos 36. Cuando usted tiene una raíz cuadrada negativa, esto no existe. Significa que esta expresión de acá, ¿sí? Entonces, permítame pongo acá. No se puede factorizar. Es decir, que no hay dos paréntesis, tal como vimos en nuestros casos anteriores. No hay dos paréntesis, ¿sí? No hay dos paréntesis, mire aquí, no hay dos paréntesis que me permitan obtener esa expresión algebraica. Pero entonces, ¿de dónde salió esta expresión algebraica? Ah, porque hay un conjunto de números más grande que los números reales, y es el conjunto de los números complejos. Y esto no se puede factorizar con lo que hemos visto, pero sí se puede llegar a factorizar con una herramienta adicional y es conocer los números complejos. Este curso simplemente es un curso de números reales, ¿sí? Se llaman reales porque los tenemos todo el tiempo, los estamos utilizando, pero se llaman reales, pero los complejos no están a la vista. Y al no estar a la vista es importante que por favor tengamos en cuenta que este no se puede factorizar. Generalmente uno dice no se puede factorizar, perdón, en el campo de los números reales, que son los que estamos viendo, ¿listo? Que son los naturales, los enteros, las fracciones y los irracionales, esos son los números reales, ¿listo? Listo. Les voy a asignar pues la actividad para el día de hoy, póngale mucha atención por favor, póngale mucha atención. ¿Mm? Entonces tengo lo siguiente, mire, póngale mucha atención. Voy a escribir una expresión algebraica, ¿sí? Entonces la voy a escribir, mi expresión algebraica, la voy a escribir muy clarito, ¿sí? Entonces la voy a escribir aquí, mire, x al cuadrado más 9x más 14. Esta es mi expresión algebraica y esta expresión algebraica voy a hacer 3 preguntas. Entonces, pregunta número 1, ¿sí? Entonces, pregunta, voy a ponerla aquí en color rojo y voy a ampliar un poquito más la letra, listo. Entonces, pregunta 1. Es cierto, entonces acá, perdón, es cierto
que los coeficientes de la expresión que está en azul son justamente A igual a 1, B igual a menos 9 y C igual a menos 14. ¿Listo? Entonces usted me va a responder si es falso o verdadero. ¿Qué le estoy preguntando? Que los coeficientes de esta expresión en azul son A igual a 1, B igual a menos 9, C igual a menos 14, falso o verdadero. ¿Listo? Pregunta número 2. Ponerla acá en negro. Listo, entonces. Pregunta 2. ¿Sí? ¿Es verdad? O otra vez, qué pena utilizar otra vez lo mismo. ¿Es cierto? ¿O es? Sí. Es cierto que al calcular, o es cierto que al utilizar, mejor, utilizar la fórmula cuadrática, se obtiene que, dos puntos, x1 es igual a menos 7, entonces aquí voy a poner menos 7, y por otro lado x2 es igual a menos 2. ¿Listo? Entonces, la pregunta es justamente esa, ¿no? Si x es igual a menos 7 y x2 es igual a menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la pregunta número 2? La pregunta número 2 es que es cierto que al utilizar la fórmula cuadrática, se obtiene que justamente x1 es menos 7 y que x2 es igual a menos 2. ¿Es falso o es verdadero? ¿Listo? Para que por favor lo tenga muy presente, ¿sí? Entonces, falso o verdadero. Listo. Esa es la pregunta número 2. Y la pregunta número 3, es cierto que la factorización de esta expresión, entonces permítame, utilizo acá este color, pregunta 3. La embarré. Bueno, entonces pregunta 3, ¿sí? Entonces pregunta 3, la pregunta 3 es, la factorización de la expresión algebraica de color azul es entonces queda x menos 7 y x menos 2, ¿sí? Entonces, la pregunta 3 es, cuando yo factorice, la factorización es x menos 7, x menos 2, falso o verdadero. ¿Listo? Entonces creo que quedan muy claras las tres preguntas. Justamente la pregunta es, de la expresión en azul, la pregunta 1, ¿es cierto que los coeficientes de esa expresión son respectivamente a igual a 1, b igual a menos 9, c igual a menos 14? Para la pregunta 2, ¿es cierto que al utilizar la fórmula cuadrática se obtiene que x1 es menos 7 y x2 es menos 2? Y la pregunta 3, aquí no importa el orden, ¿no? Usted le puede dar menos 2, menos 7 o menos 7 y menos 2, o le puede dar 2 y 7 o 7 y 2. Usted tiene que mirar si efectivamente esos son los valores. Pero el orden no va a importar. Y la pregunta 3, la factorización de la expresión algebraica de color azul es x menos 7, x menos 2. Lo mismo, no importa que vaya acá x menos 2 y x menos 7, o x menos 7 o x menos 2, o si es compositivo x más 7, x más 2, o x más 2x menos 7, ¿sí? Porque es una multiplicación, no importa, ¿sí? Es decir, que este x menos 5, x más 5 lo puedo escribir como x
más 5 por x menos 5. O en este caso, esta que nos había dado de 3x menos 4, 5x menos 1, la puedo escribir como 5x menos 1 por 3x menos 4. ¿Listo? Entonces, simplemente ya tienen sus tres preguntas y pues justamente están para